Hola, buenos días, bienvenidos al webinar Documentos, permisos de cabala, transporte de carga en Venezuela, que estamos organizando en la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, capítulo Aragua, con el invaluable apoyo del licenciado Ricardo Bolívar, que hoy será nuestro ponente. La Cámara de Comercio Venezolano-Italiana forma parte de Asocamerestero, que es la Asociación de Cámaras Italianas de Comercio en el mundo. Nuestra misión es fortalecer los lazos comerciales entre Italia y los lugares donde hay italianos. Los italianos estamos regados por todo el mundo, y promover el Made in Italy, es decir, los intercambios comerciales con Italia. Parte, por supuesto, del intercambio comercial es movilizar mercancía, y es lo que nos da origen a la charla de hoy, en la que pues nos estará acompañando el licenciado Ricardo Bolívar. Ricardo Bolívar es licenciado en Contaduría Pública, tiene una especialización en finanzas, pero además es gerente, además con mucho éxito, de una empresa de químicos en el estado de Aragua con operaciones nacionales e internacionales. Y sin más preámbulo, los dejo con el licenciado Ricardo Bolívar. Gracias, Ricardo. Mariela, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer poder transmitir esta experiencia a través de este evento organizado por la Cámara. De verdad que ya llevamos desde el año pasado a través de otras organizaciones gremiales haciendo un trabajo referente a este punto que tiene que ver con el traslado de mercancías de la manera correcta. ¿Okay? Generando las condiciones necesarias para que el traslado sea eficiente y sobre todo cumpliendo las normativas vigentes que son bien amplios. ¿Okay? Todo este trabajo nació de acuerdos entre la Oficina Nacional Antidrogas y la Asociación Química y Petroquímica de Venezuela. Se han venido trabajando durante todos estos años en crear de alguna manera la información necesaria a través de un protocolo que permite trasladar los productos del régimen de drogas. Sin embargo, sabemos que es un caso que se extiende mucho más allá de solamente el caso de las drogas, pues que aplica para todas las cargas a nivel nacional. En el ámbito de lo que nosotros hemos querido dejar claro en estos trabajos que venimos realizando, tiene que ver mucho con las necesidades de los agremiados en conocer información cierta de lo que deben hacer para trasladar sus cargas correctamente. ¿Okay? Durante todo este año 2020 y ya lo que va de 2021, se ha activado nuevamente las mesas de trabajo. En este momento, en Caracas, se está llevando a cabo una reunión entre la Oficina Nacional Antidrogas y cuerpos de seguridad, en la que estaba invitada Soquín, justamente para seguir en estas discusiones que permitan abordar de mejor manera lo que tiene que ver con el traslado de mercancías a nivel nacional. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a conversar un poco sobre la dinámica que se ha venido diseñando para que las empresas tengan claro cuáles son los aspectos que deben controlar para el traslado de mercancías. Se han definido tres grandes áreas con respecto al traslado de mercancías que tienen que ver con vehículos, los choferes y las cargas como tal. ¿Okay? Se secciona todo de manera bien importante, un poco buscando generar los aspectos más relevantes en cada uno y que suelen ser aspectos que de una u otra manera pueden afectar cuando nos enfrentamos a un punto de control y digamos que como que se busca todas las cosas necesarias que deben estar correctas porque cualquiera de ellas puede ser causal
de que te retengan un vehículo, te retengan una mercancía. Cuando hablamos de vehículos, estamos hablando, por supuesto, de que el vehículo, primero que nada, debe tener su documentación legal en regla. Estamos hablando de títulos de propiedad. Y para las empresas que se van a dedicar a transportar cargas, bien sea como modelo de negocio, porque son transportes, o porque las compañías tienen sus propios vehículos, dichos vehículos deben estar registrados, valga la redundancia, en el registro de operadores de transporte de carga, que de acuerdo a la Gaceta Oficial 40.349, establece todas las condiciones para este registro y cuáles son los requisitos que deben tener los vehículos para poder ser registrados. Luego hablamos, de aparte de la documentación de propiedad del vehículo, de la homologación de modificaciones y normas de tipología de vehículos. Existe una norma técnica, como del año 97, la norma Covenin 2402, que establece cómo debe llamarse un vehículo de acuerdo a las modificaciones que se le hagan. Normalmente cuando tú adquieres un vehículo de planta, el vehículo es un chasis, ¿ok? Y así te lo entregan en tu título de propiedad. Una vez que tú decides qué tipo de vehículo de carga se va a transformar, esa modificación que se le haga al vehículo debe presentarse para una homologación ante las autoridades de tránsito correspondientes. En este momento, el título de propiedad va a cambiar las condiciones de ese vehículo de acuerdo a la norma Covenin y te va a establecer que dicho vehículo está apto para transitar. ¿Okay? Incluimos también que en los vehículos debe haber autorizaciones de publicidad, si este poseyera las mismas. Hay una sola excepción a la norma con respecto a las autorizaciones donde no se requiere la autorización de publicidad y son aquellos vehículos autorizados por el RATDA. ¿Por qué? Porque la ley de traslado de sustancias peligrosas establece que el nombre de la compañía debe ir identificado en el vehículo. ¿Ok? Entonces, normalmente ustedes van a ver, esto debe ser de pequeñas dimensiones, identificados de preferencia en el frente y en las puertas del vehículo de carga, donde se especifica el nombre de la compañía, su RIF, que es bien importante, y el permiso, el código de permiso RACA, del cual ostenta la compañía. Aparte de esto del vehículo, debe acompañarse de las pólizas de seguro de responsabilidad civil del vehículo y las pólizas de riesgos especiales que necesite la carga. En los casos, sobre todo, donde se trasladan químicos, hay una póliza de responsabilidad civil medioambiental que debe suscribirse por parte de la compañía y que debe amparar a estos vehículos como tal. Luego de esto, continuando con los vehículos, luego de esto vamos a los requisitos especiales. Los vehículos, después de todo esto, requieren permisos o autorizaciones de acuerdo a la ley de tránsito cuando los vehículos van a trasladar máquinas sobre vehículos, tanques o vehículos sobre vehículos. Estos permisos son especiales, normalmente se hacen por una sola oportunidad y se pueden tramitar ya en algunos casos a través de la página web del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Luego rigen los permisos o autorizaciones requeridas de acuerdo a los diferentes regímenes legales. ¿Ok? Porque el régimen de drogas, el régimen de explosivos, ambiente, requiere inspecciones físicas de los vehículos y presentación de documentos para incluirlos en las licencias de los vehículos específicamente. Si aunque la empresa tuviera permiso RAJA, permiso de drogas o de explosivos, pero no incluye el vehículo en esta permisología, igualmente se nos van a presentar problemas porque no estaría dándose la autorización legal al vehículo. La autorización legal del vehículo viene adicional a la autorización que se le da a la compañía.
Además de esto, los vehículos deben contar con equipos de seguridad para actuar de acuerdo a las normas especiales correspondientes. En el caso de todo lo que está amparado por el régimen de drogas o de explosivos, vienen señalizaciones especiales, equipos de seguridad especiales de acuerdo al material que se va a trasladar, incluso equipos contra incendio de ciertas dimensiones mínimas requeridas con respecto a la cantidad de materiales o la capacidad del vehículo. Adicional a esto, el permiso de bomberos del vehículo de acuerdo a las legislaciones regionales correspondientes. Esto no se da en todos los estados, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, estados como Carabobo o Aragua creo que van en ese mismo sentido, van a requerir el permiso de bomberos, que es un permiso de inspección física del vehículo y una solicitud específica a los bomberos del estado correspondiente. Luego abordamos el punto choferes. ¿Okay? Para abordar el punto choferes, hablamos de que son los requerimientos legales que necesita una persona para manejar un vehículo y aparte de esto, para manejar un vehículo que requiera permisologías especiales. No son más que la licencia de conducir del grado correspondiente, su certificado médico y las certificaciones especiales requeridas por los regímenes especiales. Y aquí vamos a detenernos un momento porque estamos hablando que para los efectos de las regulaciones del Ministerio del Ambiente, de explosivos, hay que hacer identificaciones específicas, hay que formar específicamente al talento humano, al chofer, tiene que tener certificaciones aprobadas en el manejo de la carga y en el manejo de las emergencias. Y en casos como en los regímenes del permiso sanitario de nivel 5, tiene que incluirse el certificado de salud del chofer que traslada las mercancías. Estos son puntos especiales porque muchas veces ignoramos que aparte de la licencia del certificado médico se requieren esas certificaciones especiales y son puntos álgidos de las alcabalas muchas veces por desconocimiento justamente de los transportistas. Ahora vamos a pasar al punto cargas. Las cargas tienen... Ricardo, quería hacerte una pregunta en el punto anterior de formación de los choferes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque yo sé que la formación técnica, sobre todo de algunos trabajadores de lo que es nómina diaria, trabajadores de base, suele ser un proceso que a veces es muy retador para los equipos de gestión humana. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la formación de tu equipo de choferes? ¿Qué podrías compartirnos que te ha funcionado para involucrarlos, para que se interesen? Porque muchas veces, y a mí me lo han dicho en mi cara, dicen, vengo al curso por el refrigerio, porque sé que usted ponta refrigerio bueno, y no porque necesariamente quieran prestarle atención al asunto, pero este es un tema vital para el ejercicio de la profesión y para el manejo seguro de la carga. Mariela, muy importante tu pregunta porque el recurso humano se convierte en un elemento valioso aquí. Una de las primeras cosas es que hay que concientizar al personal de las consecuencias personales que tienen para ellos mismos el traslado de esas cargas. ¿Ok? Porque estamos hablando que cuando un chofer decide salirse de una ruta, en algunos regímenes legales, como los que tienen que ver con materiales peligrosos, drogas o explosivos, sin haber recibido una orden, hay una responsabilidad penal para el chofer. ¿Ok? Porque de hecho, la ley te prohíbe expresamente desviarte de la ruta. Lo dice específico en la norma. ¿Okay? Entonces es un trabajo mucho de conciencia, de enseñar al personal que no están llevando solamente una mercancía por trasladarla, que si bien es un trabajo de mucha responsabilidad, pero también viene que el trabajo tiene que remunerarse de manera acorde a esas responsabilidades que tú le estás entregando al trabajador.
Porque no solamente se compromete él, también compromete a la compañía. ¿Ok? Entonces, estemos claros que en este caso el chofer se convierte en un elemento tan relevante como lo puede ser un gerente. ¿Ok? Porque las consecuencias de la actuación de ese chofer pueden llevar a que la compañía entre en una espiral de problemas legales importantes. Como te lo decía en el Naima Café que tuvimos la semana pasada, el problema de lo que tiene que ver con el transporte de carga en Venezuela es que con contadas excepciones, casi todo tiene responsabilidad penal. Y como tiene responsabilidad penal, entonces hablamos que de ahí es que se afincan los cuerpos de seguridad cuando hay incumplimientos. ¿Sí? Porque tú tienes que tomar la decisión entre si lidias con un funcionario o lidias con la fiscalía. Y sabemos que en este país todo lo que es enviar un vehículo a fiscalía, con los problemas para la carga y para el vehículo, los costos de abogados para hacer trámites ante fiscalía. Entonces, lo que tú quisiste ahorrarte en formación de tu personal o tal vez en pago de personal, cuando tienes un conflicto de estas dimensiones, lo pierdes todo. No lo escucho. En este mismo tema hay una pregunta muy interesante y es que nos están preguntando dónde se encuentra la norma para certificaciones especiales que deben tener los choferes por los regímenes especiales. O sea, ¿cuáles normas pueden revisar los asistentes a este evento para saber, bueno, yo aparte de la formación que además tengo que darle en manejo, porque sí tenemos que dar formación en refrescar cómo se transporta de forma segura? No es lo mismo manejar un vehículo particular que manejar un vehículo de carga, todo eso depende además de las toneladas. Hay unas certificaciones especiales por el tipo de carga. ¿Cuál norma podemos consultar para saber si me aplica o no me aplica esa certificación especial? María, la ley de materiales, sustancias y desechos peligrosos, vamos a ver más adelante, tenemos una lámina dentro del material justamente donde les voy a mencionar todas estas normas, establece expresamente que el personal que traslada las mercancías debe estar debidamente formado en el manejo de materiales peligrosos y en el manejo de emergencia. Igualmente, el DAEX, a los efectos de certificar transporte por explosivos, te pide que presentes las certificaciones del personal o los cursos de formación del personal en referencia tanto al manejo del material como al manejo de las emergencias. Entonces, sí existe un basamento legal que exija que los choferes deben tener formación. ¿Ok? Y importante es que esta formación debe refrescarse por lo mínimo cada 2 años. ¿Por qué? Porque se incluyen sustancias nuevas en los regímenes legales. Discutíamos la semana pasada en una charla a través de ALCA, Transporte ALCA, que ya está ingresando la JIFE, el órgano de vigilancia internacional de fiscalización de estupefacientes, está incorporando nuevos rubros. Entonces, esas incorporaciones de nuevos rubros te obedecen a que bien son tratados internacionales a los cuales nosotros estamos suscritos y debemos actualizar a nuestro personal porque ahora hay nuevos materiales que hay que incluir y que ellos deben saber que tienen restricciones, cómo se manejan y cómo se trasladan. Y esto es importante porque lo que estábamos conversando sobre la formación del equipo, especialmente del chofer y por supuesto de su ayudante, es que tenemos que involucrar a la gente de gestión humana. Porque si estamos dando formación en materiales peligrosos, pues tenemos que incluirlo dentro de nuestro programa de seguridad de salud. Sí, Mariela, por lo menos para las empresas del ramo químico, nosotros lo tenemos como parte ya de nuestra planificación bianual. Se hacen los refrescos de materiales peligrosos para todo el personal de la compañía. Eso incluye desde personal tercerizado hasta gerentes. ¿Okay? De hecho, nosotros tuvimos la experiencia cuando yo laboraba en
un importante distribuidor de químicos a nivel nacional, donde las cabezas de la brigada de emergencia éramos gerentes, no era personal de planta, ¿ok? Porque los gerentes teníamos que, por las dimensiones de la planta y de lo que podía involucrar un accidente, tener capacidad de decisión para conocer las consecuencias de tomar una decisión, si evacuar una planta, si pedir una evacuación de una zona industrial, todo eso, porque se requería de mucho conocimiento técnico desde el área de saber evaluar esas situaciones, ¿no? Y pecamos muchas veces que para nosotros la brigada es algo así como que un requisito a cumplir y que, bueno, que se meta el personal de base y más nada. Y no debe ser así, hay que prestarle atención a eso, porque incluso la formación que teníamos los gerentes iba más allá, y por esto la experiencia que uno ha ganado en el traslado de químicos, porque aprendes que hay consecuencias penales que perjudican desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de imagen a la organización. Y por supuesto que la mejor manera de contrarrestarlo es con formación, que la gente sepa cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar con respecto a una mala actuación en cualquiera de estos regímenes legales. Una última pregunta en este punto, Ricardo, para que avancemos. Nos está preguntando Marcel Hague, ¿quién otorga esas certificaciones especiales para los trabajadores? No, las certificaciones son libres, ¿ok? No vas a ningún instituto, contratas una empresa de formación. Lo que tienes que asegurarte es que esta empresa realmente tenga el nivel adecuado para la formación que se le debe dar al personal, ¿ok? Que tenga conocimientos reales de lo que es la situación del traslado de mercancías, porque mucha gente tiene conocimientos de MAPEL. Sí, mira, los materiales peligrosos se clasifican de esta manera, de esta otra, pero el traslado de mercancías no es lo mismo que el almacenaje de mercancías. El despacho de mercancías no es lo mismo en un almacén, no es lo mismo que el traslado de mercancías. Pasa muy particularmente que por desconocimiento, lo he visto en choferes que llegan a buscar una mercancía y van a cargar unos tambores y te traen un camión de plataforma metálica y no traen paletas o no traen recubierta de caucho sobre la plataforma. Entonces, cuando tú les dices, mira, no lo puedes cargar así porque la norma dice que no puedes cargar metal contra metal, se te quedan viendo así como que a mí nadie me dijo que eso no se podía hacer. Entonces, la formación puede ser de un tercero, sí, nosotros muchas veces hemos apelado al cuerpo de bomberos, tenemos muy buena relación con el cuerpo de bomberos por dada la experiencia que ellos tienen en esto, ¿ok? Y es bien importante hacerlo, como te digo, con gente que realmente conozca de la materia. No por cumplir un requisito de que necesito tenerle un papelito al chofer. ¿Okay? Porque algo tan simple como lo que te estoy diciendo, de no saber cargar un tambor en una plataforma, es causa para que a ti te detengan el vehículo. Vale, muchísimas gracias, Ricardo. Continuemos y bueno, vamos a seguir con la interacción. Vamos a pasar ahora, Mariela, al punto carga. ¿Okay? La carga es uno de los puntos que más nos ha estado dando, digamos, de qué trabajar. ¿Por qué? Porque las cargas son muy diferentes unas a otras. Y pasa que las normas que las regulan también tienen ciertas prohibiciones de unas a otras. Por lo menos, tenemos que tener claro que aunque la dinámica de negocios que estamos manejando hoy en día de alguna manera nos obliga a obviar la factura como elemento que acompaña las cargas, porque estamos haciendo negocios a consignación, porque es cada vez más común, un poco para ahorrarnos la cantidad de flete, porque no es lo mismo hacer un flete por 500 kilos a cada rato, que colocas una cantidad de material en tu cliente y luego lo vas facturando en la medida que se ven los consumos, ¿no? Pero cuando usamos una nota de entrega, no podemos usar la factura, la nota de entrega tiene una regulación, lo discutíamos el otro día, que debe ir de acuerdo a la providencia 0071, que en estos momentos es la providencia
que el CENIAP tiene destinada para regular la información que deben contener las facturas y otros documentos como notas de crédito, notas de débito, y que también alcanza a las notas de entrega. Entonces es muy importante que la gente esté en conocimiento que la nota de entrega tiene que ser un documento de carácter legal emitido de acuerdo a esta norma fiscal. ¿Okay? Recordemos que el no amparar la mercancía con una factura o con una nota de entrega de carácter legal tiene sanciones como incumplimiento de deber formal en el Código Orgánico Tributario. ¿Okay? Incluso la mercancía puede ser objeto de retención hasta que tú presentes la documentación legal. Porque aquí estamos hablando de que los ilícitos van a puntos que muy pocos lo vemos de esa manera, pero que son así como lo observan las autoridades, que tienen que ver con el contrabando. Y el siguiente punto en tocar es que en caso de que la mercancía venga de importaciones, bien sea a través de una aduana que descarga marítima por tierra o a través de un aeropuerto, la mercancía siempre deberá venir acompañada de la factura del proveedor extranjero, de la declaración única de aduanas o de la guía aérea, si fue una carga aérea, y de los documentos de transporte, ¿okay? Entre lo que está el BL o nuevamente la guía aérea como tal, que son las que expresan los valores y toda la descripción del producto. Es necesario que se entienda, Mariela, que yo no puedo despachar una carga de importación igualmente sin cumplir los requisitos previos del vehículo y además en este momento los requisitos particulares de la carga. Si la carga viene de importación, ponte, me llegó por vía aérea casos de cargas muy pequeñas, vienen una, dos cajas que llegaron por el aeropuerto de Valencia y yo le retiré en la aduana de Valencia. Me paran en el peaje de Guacara en mi carro, ya no estoy hablando de un vehículo de carga, con la mercancía, porque eso se estila mucho en las empresas. Ah, no, dile al gerente que lo recoja y que lo traiga. En primera instancia, claro, mientras no sea un material peligroso no va a haber ningún problema, ¿ok? Porque aquí se aplica que aunque la carga, toda carga mayor a 40 kilos, requiere ser trasladada en un vehículo con las condiciones dadas para el traslado de materiales peligrosos. Debe estar acompañada de toda la documentación correspondiente, en este caso la factura de importación, la guía aérea y los documentos que amparen la importación y la salida y el chequeo de la aduana. ¿Okay? Mucha gente no le presta atención, pero hay una planilla bien importante, aparte de la DUA, que es la salida de la puerta de aduana. Esa salida suele tener 2 o 3 sellos que incluyen el de la puerta de aduana y el de chequeo, bien sea de inspección física o de rayos X de la mercancía. Y es de alguna manera lo que le dice al oficial de guardia que te detiene en una vía que ese vehículo fue debidamente inspeccionado antes de salir de la aduana y no salió por medios ilícitos. Cosa que Interesantísimo. Ricardo, una pregunta, ya que estamos hablando de importación, y te voy a hacer una pregunta que me han hecho a mí y fue la que además dio origen a esta charla. ¿Qué pasa si yo soy un importador? Ya yo moví con todo el expediente de importación la mercancía desde la aduana, bien sea marítima o aérea, a mi almacén y estoy vendiendo el producto a mis clientes. Es lógico que ese producto que es importado, que fue importado por mí, pero que yo lo estoy vendiendo a los clientes o a los distribuidores, debe ir también acompañado del expediente de importación o ya la factura que yo, el importador, emito es suficiente, además de toda la normativa que tiene que tener dependiendo del tipo de carga. Mariela, nosotros hemos sido siempre del criterio que solamente acompañar el material, el material con la factura debería ser requisito. Solamente complemento porque ya yo llevé esta mercancía a mis almacenes. Pero que se ha presentado, justamente en una oportunidad me lo comentaste y comenzamos a analizar un poco por qué las autoridades andaban buscándole vueltas a este asunto. Y tiene que ver con que muchas veces están descargando material en vehículos más pequeños. O sea, sacan el material, lo dejan en un almacenador y se lo traen en vehículos más pequeños para despacharlo directamente al cliente desde el sitio de donde vino la importación. ¿Ok?
Entonces ahí la ruta y los documentos adicionales de ruta juegan un elemento muy importante, porque se entiende, mucha gente usa almacenadoras terceras. Nosotros hemos visto mucho este caso a través de Azoquín, donde la gente tiene la oficina en Caracas y la almacenadora en Valencia. Recibió la mercancía a la almacenadora y está despachando desde Valencia a sus clientes cercanos. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que crea suspicacia en el personal de las autoridades? Vale, esta mercancía viene desde una almacenadora. Ah, es que acaba de llegar de importación. La gente no es, que hay un poco de desconocimiento de las autoridades en oportunidades, en saber si las almacenadoras que están en Valencia son almacenadoras fiscales o no, porque existen en Valencia o existieron en su momento en Valencia, en la zona industrial, al lado del aeropuerto. La desaparecida Transgas tenía una almacenadora fiscal, ¿ok? Donde llegaban elementos que llegaban por la aduana aérea y se iban a permanecer ahí inbound o en almacenaje hasta que lo sacaran. Evidentemente estamos hablando que la mercancía había salido de la almacenadora fiscal y por tanto tenía que ser acompañada de esta documentación. Y esto viene también, Mariela, al caso de que cuando la mercancía no dice en sus cajas o en el producto Made in Venezuela, ¿okay? Están los casos de contrabando y por eso las autoridades están exigiendo más información de la que tradicionalmente solicitaban, porque está ingresando mercancía por las diferentes fronteras sin pasar por las aduanas, que se ampara con una factura, porque las amparan, se ha visto ya los casos en puntos de control, donde las amparan solo con una factura. Bueno, te dicen, yo te consigo la factura para que llegues a Tamaracay. Viene la mercancía, cuando lo detienen en un punto de control, porque en la autopista José Antonio Páez, los guardias que sí tienen cierta experiencia comienzan a pedir más requerimientos y se dan cuenta que esa mercancía, si viene viajando del Táchiro para acá, pero la mercancía dice Made in Colombia, esa mercancía tiene todas las posibilidades de venir de contrabando. Interesante, Ricardo. Nos están haciendo una pregunta acá, nos las hace Jenice Quintero y nos dice, mira, en nuestro caso compramos mercancía importada a un proveedor local y luego la distribuimos. ¿Cuál documento debemos tener? Ya que siempre nos piden la documentación de importación y nosotros para este tipo de producto no somos importadores directos. Pero la documentación de importación, Mariela, pudiera no estar disponible, porque recuerda que esto es una información que es sensible, tiene costo de mercancía, toda una serie de información que no es material. Pero aquí uno puede mitigar la situación con unas guías de traslado entre el vendedor y el comprador. En este caso, yo voy al distribuidor del material importado y él pudiera bien darme una guía, aparte de mi factura, una guía de traslado de material que dice que el material sale desde sus bodegas por cuenta de ellos, que son los importadores de la mercancía, hasta las bodegas del comprador. ¿Okay? Y eso es un punto más importante que tengo que tocar con respecto a las cargas, porque tiene que ver con las rutas. ¿Okay? Exactamente. Muchas veces, o hay varias legislaciones, sobre todo las que tienen que ver con materiales controlados y regímenes especiales, que no te permiten cambiar las rutas de traslado de la mercancía. Entonces, para las autoridades, acompañar una factura de una guía de traslado, que esta sí no requiere que tenga ningún tipo de formalidad especial con respecto al CENIAP, sino solamente que mencione datos del vehículo, datos del chofer, de dónde a dónde se traslada el material, ¿okay? Porque se puede dar el caso que facturan en Caracas y el material lo retiran en Valencia. Y la guía te dice, bueno, para trasladar desde la almacenadora fulana de tal en Valencia hasta la empresa Naima Consultora de Maracay, por cuenta de Cabenic en Caracas. Cuando hay esas especificaciones en documentos adicionales, y a la final todavía no estamos mostrando documentos de importación, hay un poco de mitigación y tú te puedes defender frente a las autoridades, porque efectivamente tú como tercero intermediario no tienes posibilidad de acceder al documento de importación real de la mercancía. Tu documentación en este caso sería la factura de venta de la mercancía. Volvemos al asunto.
¿Quieres mitigar las acciones? Lleva tu factura, pide la guía. Muchas veces, Mariela, y esto está sucediendo realmente yo creo que en el 90% de los casos, esas mercancías importadas se están trasladando sin factura. Y ahí es donde los cuerpos de seguridad vuelven a golpear muy duro. ¿Okay? Porque vamos al caso que la gente tiene que tener clara que entre las potestades que tiene la Guardia Nacional y se las están extendiendo a la Policía Nacional también, las de la Guardia Nacional son por ley. Desconozco, nunca he analizado a fondo la ley de la Policía Nacional, pero sé que le han dado potestades muy parecidas a la de la Guardia Nacional de fiscalización en materias muy amplias, drogas, guardería ambiental, resguardo aduanero y tributario. ¿Okay? Entonces, cuando tú llegas a un punto de control de la guardia en cualquier vía del país, ese guardia nacional tiene potestad amplia de fiscalizar en todas esas áreas. Y mientras tú más documentación legal entregues, él va a tener menos aristas para buscar. Pero cuando comenzamos a prescindir de la información legal, ahí comienzan a buscarle la vuelta. No lo escucho. Gracias, Ricardo. Bueno, excelente esta aclaratoria, sobre todo el tema de las hojas de ruta, que es bien interesante, y cómo esas guías de traslado nos son de mucha ayuda. Y sé que nos tienes más información y vamos a continuar profundizando en tu experiencia para un traslado eficiente de mercancía por vía terrestre en Venezuela. Sí, Mariela, bueno, justamente el punto que venía luego de la documentación es justamente el de la hoja de ruta. ¿Okay? El de la hoja de ruta es un documento exigido en la ley, volvemos al asunto, en la ley de materiales, sustancias y desechos peligrosos y en la ley de drogas. ¿Okay? Esas dos leyes son explícitas en la descripción de las rutas y nosotros las hemos hecho extensivas a las recomendaciones de todas las cargas, porque vuelvo y te repito, mientras más información legal tú acompañas a la carga, menos problemas tienes en los puntos de control. ¿Okay? Porque una carga que te dice específicamente que sí, la empresa está en Caracas, pero va de Valencia a Barquisimeto, porque el almacenador está en Barquisimeto, pero eso está plasmado en un documento legal, difícilmente te van a decir, mira, esto está fuera de ruta. Y son puntos en los que tienen que tener claro que pueden existir rutas alternas, pero que tienen que también dejarse establecidas. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a Barquisimeto, bien sea por Nirgua o bien sea por Puerto Cabello. Está claro. Pero si yo lo dejo específico, por ejemplo, en el caso de drogas, en la ruta que voy a usar, si yo digo que me voy por Puerto Cabello, no me puedo ir por Nirgua. ¿Okay? Tengo que usar Puerto Cabello obligatoriamente porque es un material que debe seguirse la trazabilidad las 24 horas del día. Estamos hablando que es tan delicado en el caso de algunas cargas que, por ejemplo, llegar a un sitio y no descargar una carga de régimen 7 o de régimen 4 puede volverse todo un dolor de cabeza. Porque si ese material se tiene que regresar para atrás, primero hay que hacer notificaciones de orden legal de que la mercancía no llegó a su destino y que se va a devolver. Porque si esa mercancía la acompañaba una factura y una hoja de ruta que decía que va de Valencia a Barquisimeto y llegaron a Barquisimeto y se tuvieron que devolver con la mercancía y te paran en un punto de control cuando vas a destino a Valencia, de una vez van a llamar a la fiscalía, te van a decir, estás desviando el material. Si no hiciste las notificaciones correspondientes, ojo. ¿Ok? Porque lo que te va a parar en este caso es haber hecho las notificaciones correspondientes. ¿A quién le tengo que notificar? En el caso del régimen legal 4, el régimen de explosivos, a las autoridades competentes de cada uno de estos regímenes. En el caso del régimen de drogas, es el RESKIN, ¿okay? Que es el órgano del Ministerio de Industrias que regula todo lo que tiene que ver con la comercialización, importación, exportación, movimiento, traslado e intercambio de estos materiales. Tiene los medios correspondientes
para hacer las notificaciones. ¿Okay? Y los transportes tienen que ponerse al corriente de estas notificaciones y de estos formatos. El Reskin es uno de los pocos entes, Mariela, que trabaja muy eficientemente con respecto a todo lo que tiene que ver con notificaciones. De hecho, uno puede accesar a su página web y en su página y en su renglón de formatos va a conseguir todos los formatos correspondientes para las notificaciones de transporte, para las notificaciones de venta, incluso para las autorizaciones de venta puntual, cuando tú no eres comercializador, pero se te queda una materia prima ahí almacenada y quieres salir de ella. Es uno de los pocos entes que realmente funciona muy bien. Contraparte, tenemos entes como el DAEX, que es toda una pesadilla, todo está centralizado en Caracas, y bueno, te podrás imaginar, y hay que irlo a hacer personalmente, y de verdad que cuesta mucho, en algunos casos, muchas cosas, ¿no? Pero, evidentemente, hay otros que son más flexibles, por ejemplo, el caso de mercancías peligrosas que no están en ningún régimen legal, pero que están amparadas por el régimen del RACDA, que evidentemente son mucho más flexibles y no necesitas hacer ningún tipo de notificación especial si estás devolviendo el material a su origen, siempre que vaya dentro de la ruta ida y vuelta. ¿Okay? Excelente. Hablando del RACDA, nos preguntan, ¿dónde puedo gestionar el RACDA en Maracay? En Maracay, los trámites iniciales se pueden realizar ante la oficina del Ministerio del Ambiente que se encuentra en la extensión de la Avenida Aragua. Ellos pueden entregarte toda la información necesaria para el inicio del trámite. Luego, el restante del trámite sí debe realizarse ante la taquilla única en la ciudad de Caracas. Vale, gracias, Ricardo. Seguimos. Con respecto a la carga, aparte de la documentación, es muy importante las certificaciones especiales que requieren las cargas. ¿Okay? Cuando hablamos de certificaciones especiales es donde de verdad viene el dolor de cabeza de las cargas. Porque hasta los momentos hemos hablado de cosas que son muy comunes en todas las empresas, todas emiten factura, tú tratas de mantener tus camiones al día con respecto a los requisitos legales y tus pólizas. Pero las certificaciones especiales son un punto que es complicado porque puede haber coincidencia de múltiples certificaciones para un solo producto. ¿Okay? Y ahí es donde vienen muchas veces los errores. Yo creo que tengo raja y con raja puedo trasladar todo. No, si tengo raja, pero hay requerimientos, por ejemplo, del Ministerio del Petróleo para ciertos ítems, hay requerimientos del RESKIN para ciertos ítems, igual del DAEX, y se puede dar el caso del Ministerio de Salud con alguno de estos ítems. Entonces yo puedo tener el caso que necesito raja, necesito permiso del RESKIN y del Ministerio de Salud, porque es una materia prima para medicamentos. O necesito permiso del DAEX, necesito del RESKIN y el RASMA. Y no conforme con eso, también mi producto se le puede dar que a cualquiera de estos regímenes necesito el CENCAMER. Si bien con las materias primas es algo poco común, se ha venido de hace 5 años para acá, el CENCAMER tuvo una política más agresiva en cuanto a control se refería. Si bien no hay sanciones penales, sí administrativas de retención de mercancía por el incumplimiento de no tener el certificado de producto envasado. Pero cuando tú tengas dudas si tu producto requiere o no tener el CPE, se puede hacer una consulta técnica al CENCAMER y ellos emiten la respuesta si tu producto no la requiere. Y ese es tu aval en el traslado de las mercancías, porque muchas veces, por ejemplo, en mercados como las tintas flexográficas, que son un producto intermedio, es una materia prima, para otras industrias, se daba el caso de que no lo requerían, pero ahora te dicen para envases debajo de 25 kilogramos, debes sacar el CPE. Pero para cargas mayores no lo necesitas. Igualmente el CENCAMER te emite tu certificación de que no requieres el uso del CPE y eso es tu aval, eso debe acompañar un expediente
en el vehículo, porque eso es tu aval de la mercancía, porque te paran, no, mira, pero esa mercancía requiere CPE, no, mira, yo tengo mi consulta técnica ante el ente, que en este caso es el Sencamer, que me dice que mi producto no requiere el CPE. Pero si no existe la consulta técnica, estamos en un limbo, ¿ok? Y las autoridades te pueden requerir el CPE. ¿Okay? Interesantísimo, interesantísimo porque, vale, muchas veces, como tú decías, creo que necesito un solo permiso y la verdad es que un producto, y me comentaba en una conversación que teníamos la semana pasada, que un producto puede estar bajo el régimen de RASDA, bajo el régimen de DAEX, bajo permisos de Sencamer, o sea, puedo tener que tramitar una multitud de permisos y esto requiere que, por supuesto, el equipo legal se involucre en una asesoría específica para lo que es transporte terrestre. Sí, Mariela, porque se da el caso, volvemos al punto, el RAJA particularmente es uno de los puntos donde más se falla, porque la gente dice, yo saqué, tengo el permiso RAJA para mi transporte, el de la compañía, y no te diste cuenta que cuando solicitaste el RAJA, esto es muy específico, dijiste, bueno, yo voy a trasladar cloro envasado en sus diferentes presentaciones. Y un día tengo que ir a buscar una materia prima para elaborar ese cloro. Pues resulta que si tú no tienes esa materia prima incluida en el permiso, es como si tú no tuvieras raja. Así es sencillo. El raja tiene que ser suficiente, cuando se solicita, tiene que ser totalmente amplio para que no te limite en las operaciones. Entonces los transportistas muchas veces caen, lo he visto casos, que te presentan una oferta de transporte para el sector químico, pero cuando tú les pides el raja, tú dices, no, no me puedes prestar servicio. ¿Por qué? Porque yo traslado esto, y tú no lo tienes incluido en tu permiso. O sea que necesito, en el caso de que soy un transportista, necesito entender las operaciones de mi cliente para poder ofrecer y para poder solicitar un permiso que me permita movilizar distintos tipos de carga que estén sometidas al régimen del RASDA. Pero siendo una empresa que es propietaria de sus propios camiones, pues tengo que involucrar a la gente de producción para realmente comprender la magnitud de productos que yo necesito movilizar. O sea, esto no es un trabajo solo, es un trabajo en equipo. Sí, es correcto. Por eso te decía al principio que el trabajo va desde el gerente hasta el operador de base, porque muchas veces no se tienen todos los conocimientos amplios hacia producción, no se tienen los conocimientos amplios hacia lo que sucede en las realidades en las carreteras. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una recomendación de un chofer te va a decir, no, no nos podemos limitar a una sola ruta, tenemos que presentar la manera de tener alternativas múltiples, porque tal carretera que normalmente usamos a veces está trancada porque hay protestas, pasa esto, pasa lo otro. Y eso no es, esa experiencia no la tienes tú como gerente, la tienes el operador. ¿Ok? Igualmente pasa en este asunto de permisos, solemos dárselo a los abogados, sácame el raja. ¿Ok? Porque nuestro departamento legal es el que se encarga de todo eso. Y el abogado va y dice, bueno, yo quiero un raja para cloro, por decirte, o para tintas, o para pinturas. Pero detrás de esto hay un universo de materiales que se usan en la producción de esos productos que tienen que estar incluidos en el permiso, porque si en el caso es necesario, de una inspección también, Mariela, porque ya venimos alcances fuera de transporte. Todos los productos, la empresa tiene que ser muy amplia, porque la empresa tiene que presentarle al Ministerio del Ambiente a la hora de un incidente, decirle, mira, yo te dije a ti que yo tenía este producto aquí. Y te lo dije Hay cuando te varias solicité el preguntas permiso. interesantes con respecto a los permisos, Ricardo. Nos pregunta Susan, ¿dónde puedo ver el listado de regímenes legales a los que se está refiriendo el licenciado? ¿Son los mismos del arancel de aduana? Sí, efectivamente, el arancel de aduana es el que define los regímenes legales. ¿Okay? Es a veces difícil conseguir un poco la información. Sin embargo, a los efectos de materiales químicos, la página de Azoquín también tiene algo de información bien concreta y directa. Incluso en ella están las listas de materiales controlados en los regímenes que son más críticos, como el régimen de drogas y el régimen de explosivos. Excelente. Y nos está preguntando Lufran, si una vez que se transmitan esos permisos para transporte de mercancía, ¿estos caducan cada cierto tiempo? ¿Deben renovarse? Sí,
El caso del RACDA, anteriormente, cuando era la resolución 0040, eran 5 años. La última resolución, no recuerdo el número exactamente, lo bajó a 2. ¿Ok? Cada 2 años. Hay que renovar tanto el RACDA de la compañía como el de los transportes. ¿Ok? Aparte de esto, en el Ministerio de Ambiente hay que presentar, cuando eres transportista, tienes que presentar un informe anual de traslado de cargas trasladadas, ¿ok? Y se debe hacer ante la gerencia regional correspondiente del Ministerio del Ambiente. ¿Ok? Hay un elemento de control ahí bien importante que muchas veces se abandona y que también puede perjudicar de alguna manera la renovación del permiso en futuro. Luego tenemos en el... Nos pregunta allí, ¿no? Ellos importan materia prima para la industria cosmética y para la industria de alimentos. ¿Deben sacar un RASDA para cada tipo de industria? No. El RASDA se saca uno solo por empresa, se especifica los alcances de la empresa y se enumera todos los productos posibles que va a manejar la empresa. ¿Okay? Se pueden agrupar, ¿okay? Incluso por categorías. No necesitamos, cuando hablamos de alcoholes, no necesitamos especificar metanol, etanol, isopropanol, no. Podemos agrupar todo el grupo alcoholes, todo el grupo aldehídos, todo el grupo cetonas, todo el grupo acetatos, ¿ok? Y los guardias, y tanto el ministerio como los guardias lo aceptan, porque saben que hay empresas que manejan un universo de material. Lo que pasa es que cuando se manejan ciertas materias primas específicas, es bueno mencionarlas si estas materias primas requieren permisos adicionales como los del reskin, porque se ha presentado el caso que el reskin te dice, bueno, mira, tú en tu RASDA no estás especificando que vas a usar ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, ¿ok? Y a mí tú deberías especificarlo porque la gente tiene que saber que tú trabajas con esos materiales. Entiendo, vale. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, seguimos avanzando. Ok, con respecto a las cargas, es bien importante, Mariela, ver el punto de que hay cargas muy susceptibles como las cargas que regula SUNAGRO o las que regula el Ministerio de Salud, porque hay cargas alimenticias que requieren permisos totales, ¿ok? Y entre sus certificaciones especiales está esto, que la empresa se inscriba en la SUNAGRO, que genere sus guías. Entiendo que ha sido un tema muy crítico porque estas guías se retrasan, no se generan en el momento y eso crea problemas logísticos bien importantes. ¿Ok? Y esos son puntos que también se están tratando con los ministerios correspondientes de buscar una manera de agilizar estas situaciones porque entendemos que existen normativas muy rigurosas con respecto al desvío del material alimenticio. ¿Okay? Tú no puedes trasladar maíz, por decirte, de un sitio a otro, o papa, sin las guías correspondientes, pues te pueden decir, mira, te acuso de boicot, tú estás atentando contra la alimentación nacional. ¿Okay? Entonces son puntos muy delicados. Evidentemente para algunas empresas se hace extremadamente cuesta arriba, pero la recomendación siempre ha sido es acercarse a las autoridades. ¿Okay? Las autoridades locales muchas veces tienen limitaciones, pero muchas están dispuestas a colaborar. ¿Okay? En estas situaciones y es bien importante acercarse a las autoridades de los renglones de control especial. ¿Ok? Aquí no estoy hablando de acercarse a la Guardia, acercarse a la Policía Nacional, sino acercarse al Ministerio de Salud, al CENTAMER, a la SUNAGRO, al RISKIN, al DAE, que son los entes que realmente controlan y dan las directivas de control. ¿Ok? Vas a conseguir muchas veces en ellos gente que de alguna manera con los que se puede conversar, obtener información que te ayude de alguna manera a canalizar situaciones. Aparte, bueno, ya con el tiempo hemos construido una red de especialistas entre las diferentes cámaras para colaborarle a nuestros afiliados con respecto a todas estas situaciones, ¿no? Orientarlos de la mejor manera. También, Mariela, la documentación técnica que debe acompañar a los cargas es bien importante porque pasa que no tomamos en cuenta emitir cosas tan sencillas como una hoja de seguridad de materiales peligrosos. ¿Okay? Que debe acompañar una mercancía o una hoja de descripción de material médico. O sea, hay información que es requerida y digamos, no, eso es un papel. Ah, pero es un papel que está en una norma técnica. Importante con respecto a las hojas de seguridad, usualmente es tu proveedor
nacional e internacional, te puede proveer la hoja de seguridad del producto con muchísima facilidad. O sea, tampoco es que sea muy difícil conseguir una hoja de seguridad. No, Mariela, no es difícil, pero el problema de la hoja de seguridad es que no la emitimos. Ese es el problema real, ¿ok? Y si tú quieres la orientación de cómo hacer tu norma, porque de repente tienes un producto de fabricación propia y quieres hacer tu hoja de seguridad, pues si bien tienes modelos, te lo puedes descargar de los proveedores internacionales de materias primas, de los proveedores nacionales, existe una norma técnica de Covenin, que más adelante la vamos a mencionar, que tiene las pautas mínimas que debe seguir la hoja de seguridad para que tú la puedas elaborar por tu cuenta, ¿ok? Y que acompañe siempre tus materiales. Mariela, la ley, volvemos al asunto de la obligatoriedad, la ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos establece que junto con la factura, la ruta, la hoja de seguridad es requisito indispensable ordenado por la ley para trasladar mercancías que estén dentro del régimen de raja, la que sea. ¿Okay? Entonces nos molesta emitir el papel porque el cliente, se la voy a enviar 100 veces al cliente y el cliente no le va a parar. ¿Qué hacemos en la experiencia que se puede hacer? Preparar un expediente para el chofer. Ese expediente debe incluir documentación del vehículo, homologaciones, copia del título, homologaciones, si hubiera lugar a algunas homologaciones que no pueden expresarse en el título, caso cuando un vehículo pierde la chapa, va el original ahí, ¿okay? Importante que sea el original, porque el vehículo no puede circular sin chapa, y una fotocopia, mira, es mentira, o sea, eso es como la vía del vehículo, y tal cual, y es uno de los causales que establece la ley de tránsito para que el vehículo sea retenido si no carga chapa y si no cargas el original de esa homologación. ¿Ok? En este expediente incluir las certificaciones especiales que se le hayan hecho al personal, o sea, los cursos de formación y sus refrescos, copia del RAJA, copia de las licencias especiales, importante. Nunca acompañar permisos originales porque eso está prohibido. ¿Ok? Oficial del orden público que le pide a usted el original de un RASDA o el original de una licencia de reskin, remítalo a que se vaya a la compañía porque la norma es específica que esos documentos no deben salir del área que se suscribió en las solicitudes de permiso correspondientes. En el caso del RASDA no está penado, pero en el caso de la ley de drogas, sí. En el caso de la ley de drogas, si usted saca la licencia de la dirección fiscal que usted entregó, usted está cometiendo una falta a la ley de drogas. Importantísimo, Ricardo, porque esto es parte de la formación que tenemos que darle al transportista para que sepa cómo debe actuar cuando es detenido en una alcabala, porque sabemos que lo van a parar, paran casi todos los vehículos de carga, pero tiene que saber exactamente qué tiene que decir si, por ejemplo, el oficial le dice, dame el original, y tengo que tener el entrenamiento, y es cuando el trabajador no sabe qué hacer y llama, jefe, me pararon. Es correcto, Mariela. La formación, como tú dices aquí, la formación juega un papel importante porque ellos tienen que saber qué documentos pueden entregar en originales y qué documentos no. No. ¿Okay? Tú me puedes requerir en original la factura, el carnet de circulación, como te digo, la homologación de chapa del vehículo, porque eso sí, mi licencia, documentación que tiene que ver con la carga, pero los permisos nunca. Los permisos deben acompañarse una copia fotostática legible, ¿okay? Que pueda verse que no hay modificaciones en él. Eso es bien importante. Porque recuerda otra cosa, los cuerpos de seguridad tienen posibilidades de retener la carga y de hacer verificación de los permisos. Cuando sospechen que se vea alguna alteración. Pueden incluso decirte, bueno, llama a tu jefe y dile que te mande una foto del permiso en sitio, porque bien, no me lo puedes, no lo debes cargar, pero mándame una foto. ¿Por qué? Porque sí se ha dado casos, lamentablemente, Mariela, de falsificación de licencias de reskin o de falsificación de permisos del DAEX. Y los cuerpos de seguridad conocen más o menos cómo va la cosa de tiempo en tiempo, quién firma, quién maneja ciertas situaciones en cada momento, en cada una de estas
instancias, y eso a ellos les puede generar suspicacia en un momento determinado solicitar un permiso original. ¿Okay? Si era el caso, normalmente te lo piden por teléfono, a veces uno puede trasladarse ya con el original de los permisos si se siente que el caso va a escalar un poco más allá. ¿Okay? Sobre todo cuando hay retención de materiales de explosivos o de drogas, casi siempre toca trasladarse con el original, pero se hace de manera excepcional, tú vas, lo presentas, se maneja el caso y luego retiras nuevamente el permiso. ¿Okay? Pero a la unidad siempre lo acompaña una copia fotostática de la licencia. Es todo un mundo la cantidad de documentos y de permisos que debemos tener para poder trasladarnos. Por supuesto que el desconocimiento nos hace más vulnerables cuando estamos frente a un funcionario que nos está requiriendo documentación. Es correcto. Y como yo te decía en las conversaciones pasadas, Mariela, creemos que es mentira, pero nosotros no preparamos a nuestro personal, pero los cuerpos de seguridad sí están preparando el de ellos. Si bien se han ido de baja por mucho tiempo, gente con mucha experiencia en áreas como forestal, en áreas de control de materiales peligrosos, sigue habiendo gente dentro de las instituciones que tiene contada experiencia, que tiene mucho conocimiento y que lo han ido transmitiendo a las nuevas generaciones. Entonces ellos se preparan, ¿ok? Pero nosotros no nos preparamos. Nosotros no preparamos a nuestro personal. Entonces, cuando un policía detiene, porque se me presentó un caso, me llamaron a consulta para que interviniera en una situación, mi sorpresa, agradable por demás, es que yo estaba hablando con un oficial de la Policía Nacional muy bien preparado, que abrió su teléfono y me dijo, mira, aquí hay una violación de la norma tal, de la Covenant tal y de la norma tal. ¿Okay? Y él tenía en su teléfono descargadas muchas normas. ¿Okay? Entonces estamos hablando con pie, hay una discusión donde hay un punto de aval técnico de parte de ellos, y nosotros así como que, bueno, no sé de lo que me están hablando. Qué momento tan desagradable. Mira, nos están haciendo dos preguntas que me parecen interesantes para este punto y después seguimos avanzando. Nos pregunta Alexander, en varias oportunidades hemos transportado productos importados que no tienen CPE y las autoridades nos los han pedido, pero es un producto traído con certificado de no producción. Mariela, el certificado de no producción es un permiso del Ministerio de Industrias, de alguna manera que se expide para proteger la producción nacional, pero no tiene que ver nada con los regímenes correspondientes del CPE. ¿Okay? Se ha dado y está proliferando mucho, en estos momentos tú consigues producto importado, pasta, arroz, bueno, lo que se te ocurra, que no tiene el CPE. Y esto es una tarea del importador. El importador, antes de traer esa mercancía, debe hacer un trabajo de pedir muestras a su proveedor internacional, presentarlas ante el CENTAMER, la solicitud correspondiente de este material. Porque, ¿qué es lo correcto? El material que se recibe de importación debe enviarse a los almacenes de la compañía, reetiquetarse o remarcarse con impresoras de estas de velocidad, con las características que te exige el CPE, donde se evidencia el CPE, donde se evidencie datos que te exigen la norma de etiquetado nacional si el producto no los trae, y luego es que tú puedes comercializar el producto. Por supuesto, si a ti te paran el camión cuando viene bajando de la aduana para tus almacenes, tú tienes el certificado que te expidió CENTAMER de que ya esa mercancía tiene un CPE, y tu alegato va a ser, bueno, mira, yo lo estoy trasladando en mis almacenes porque tengo que reetiquetarlo antes de comercializarlo, pero aquí ya yo solicité mi CPE. El problema que estamos cayendo, Mariela, es que no se está solicitando el CPE y ahí hay un incumplimiento de normas. A diferencia de los otros regímenes legales, incumplir el CPE no te acarrea más nada que te retengan la mercancía, te dan un jalón de oreja, te imponen una multa, te entregan la mercancía y te dicen saca el CPE. Pero pasas tu mal rato, la mercancía es retenida durante un lapso de tiempo mientras la Guardia Nacional lo presenta al CENTAMER de la región de supervisión, ¿ok? Y pierdes tiempo y dinero. Claro, pierdes tiempo y dinero. Nos hacen otra pregunta interesante referida a las certificaciones especiales. Y esta es una pregunta del sector agrícola. Nos escribe un agricultor y nos dice que tiene un camión y quiere trasladar este café y otras hortalizas
desde el estado Trujillo hacia Caracas, hacia la capital, pero es una persona natural. Como persona natural, tiene que solicitar estos permisos, se los otorgan, hay un procedimiento, ¿o qué pasa? Mariela, en este caso, como es alimentos, hay dos cosas que tienen que hacer a nivel de persona natural. Lo primero, registrar el vehículo en el ROC. Él va a dejar de usar su vehículo como personal y lo va a usar como transporte de carga. El ROC establece, de hecho, mi vehículo, que está catalogado como carga, pues es una pick-up, yo lo registré ante el ROC. ¿Ok? Y eso es lo primero que él tiene que hacer, registrar su vehículo como persona natural ante el ROC. A los efectos viene el punto comercialización. Yo voy a comercializar alimentos y lo discutíamos la otra vez también, que muchos de los agricultores no facturan, aunque sea de manera como contribuyentes formales, no facturan los alimentos, que estén exentos, pero tienen que facturarlo. Es un documento que tú lo puedes emitir a manera personal como agricultor. ¿Ok? Luego viene el punto que bien el permiso sanitario, porque te cuento que trasladar alimentos perecederos o no perecederos requieren un permiso tipo 5 del Ministerio de Sanidad. ¿Ok? Entonces, ahí tú vas a explicar qué es lo que va a cargar, cómo lo vas a cargar, cómo aplica el medio de conservación, si va a ser es perecedero y va a ser a través del tiempo, en cestas espaciadas, ¿ok? Todo eso se especifica. Y la gente no lo hace por desconocimiento. ¿Okay? Bueno, contestado a nuestro agricultor y seguimos avanzando porque me dice control que llevamos 1 hora 15 minutos, así que vamos a darle un poco de celeridad y ya las próximas preguntas las voy a hacer al cierre del evento. Bueno, Mariela, de verdad no nos falta mucho por tocar porque hemos tocado los 3 puntos más importantes, como te dije, vehículo, chofer y carga. Evidentemente, si nosotros manejamos todas estas 3 cosas están incorrectas, lo que nos queda es ver cómo manejamos las infracciones y cuáles son toda la normativa legal en la que nos tenemos que empapar con respecto a esta situación. Es importante conocer que el manejo de infracciones tiene solamente 2 puntos. Un manejo administrativo para muy pocos casos, ¿ok? Eso es lo malo de estas legislaciones. Y lo demás son Ministerio Público, Fiscalía. ¿Okay? Entonces eso nos complica mucho la hora al momento de manejar las infracciones porque no hay flexibilidad. Fíjate que a nivel de la ley de tránsito solamente especifica pocos casos en el artículo 181 de la ley donde debe retenerse el vehículo. El primero de ellos es cuando el vehículo no cumpla con las normas de seguridad correctas. Entonces aquí vemos cuando paran el vehículo porque tiene un parabrisas partido, porque tiene los cauchos lisos, porque va chocado de una manera que pueda afectar, digamos, el desempeño de un eje o de unos cauchos, ¿ok? O simplemente las barandas no van en estado adecuado y puede hacer que se desprenda la carga. Esas son razones para retener el vehículo, ¿ok? Que no te lo deben remolcar, pero sí te lo deben retener y tú debes parar el vehículo hasta que subsanes digamos que el problema que tiene. Entonces, evidentemente, si vas trasladando de un estado a otro con parabrisas partidos, lo más lógico que te van a decir es, bueno, mira, tú tienes que parar, tú no puedes transitar así. Claro, se dan los casos en que eso sucede fortuitamente en la carretera y ahí es donde viene la dificultad para manejar. Pero, por ejemplo, aquí se te parte un parabrisas cuando vienes en la carretera. Si fue por un intento de robo, que es muy común, lo más lógico será pararse en el primer punto de control y notificarlo a las autoridades. ¿Okay? Primero para cuidarte, que mira, yo no venía con el parabrisas así, esto fue lo que sucedió. Y segundo, para que las autoridades a veces les da la gana de hacer algo, ¿no? Muchas veces no tienen ni siquiera un vehículo con que desplazarse para atender una denuncia de ese tipo en las autopistas y es triste y lamentable, pero es así. Luego vienen los casos del 181, donde si el vehículo no porta su placa identificatoria o sus seriales están alterados, lo pueden retener. Si no lleva la cantidad de placas correspondientes tanto para el vehículo como para el remolque.
pero lleva remolque, el remolque también lleva sus placas identificatorias, el vehículo también. Son un número de placas específicas para cada caso y la ausencia de una sola de esas placas es causal para que el vehículo sea retenido. Luego venimos con las homologaciones, Mariela, que es un punto sumamente álgido, porque muchas veces, por ejemplo, mi camión es de plataforma con estacas y eso es lo que dice el título de propiedad. Pero yo por facilidad quité las estacas y le puse barandas. Oh, eso es muy común. Ahora es plataforma baranda y no lo he homologado. El no hacer esa homologación es causal de retención del vehículo porque estás violando una norma técnica. Existe una gaceta oficial con respecto a los requisitos, tiempo para las homologaciones. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer eso, lo primero que yo debo hacer antes de sacar mi vehículo a la calle es hacerle la inspección técnica y tramitar mi homologación. Muchas veces hay autoridades que te aceptan que tú saques el vehículo con la inspección en la mano. ¿Ok? Con la inspección original porque la acabas de hacer y bueno, estás presentando el vehículo, pero ya le reportaste a las autoridades que de alguna manera tú estás haciendo el cambio de características. Pero cuando no tienes ni siquiera la inspección técnica en la mano, el vehículo va a ser retenido. Las autoridades tienen toda la potestad. Que eso se salda con la retención, el pago de una multa y llévate tu vehículo. Todos estos causales del 181, con excepción de alteraciones de seriales o falta de placa del BIN correspondiente, que sí es un caso que va directo a fiscalía. En ese caso sí, el vehículo debe ir a fiscalía cuando hay una alteración, incluso de uno sea el caso, que puede ser que por un choque perdiste uno De los sellos. remaches, que fijan la placa. Tú no puedes poner otro remache cualquiera ahí. Tú tienes que dejar tu plaquita guindando, hacer tu inspección y que ellos digan que tú perdiste un remache. Interesante porque dice, para no perder la placa, amárralo ahí y sigo. Entonces, si tú pones un remache diferente al del fabricante del vehículo, eso es razón para que a ti te retengan el vehículo tenga que ser enviado a experticia. La experticia va en tres partes porque una la hace el ente actuante, porque fue la guardia, pero le manda la solicitud del fiscal a la Policía Nacional y al CICPC, y que las tres actuaciones deben coincidir. Y en ese momento, después de todo eso, y el tiempo estacionado del vehículo, es que te lo entrega. Si no, Un tema. al comprobarse que es una simple falta, ¿okay? Pero es común. ¿Okay? Entonces, luego vienen las infracciones que tienen que ver con las retenciones de mercancías por violaciones de los regímenes legales. Si tú trasladas medicinas sin informar al ente público correspondiente, debes ir a fiscalía. Si trasladas materiales peligrosos sin tener rasga o con el rasga vencido, debes ir a fiscalía. O un producto con este incluido en el rasga. Si trasladas materiales de drogas con licencia vencida o sin usar la licencia o sin permiso, vas a fiscalía. Igualmente sucede con el régimen de explosivos. El único régimen donde se retiene la mercancía y son causas administrativas es en la falta del CPE. Pero el resto es interesante. Nos están haciendo una pregunta bien interesante, Ricardo, sobre este tema de la retención de los vehículos. Pregunta el señor Carlos Coconcelli, ¿cómo se hace en el caso de que algunos vehículos se les borra el serial de carrocería con el tiempo? Como es el caso del cargo 1721. ¿Qué puedo hacer? Y con el cargo 9, el 811, 911, el camión pequeño también sucede. Eso es un defecto del fabricante, colocó la placa de serial en un sitio donde llega mucha agua de los cauchos. ¿Okay? Y entonces eso con el tiempo va desgastando la placa. ¿Qué tienes que hacer? Vas al centro de inspección técnica de la región correspondiente, pides una homologación por chapa borrada y ellos te van a armar un expediente, van a hacer la verificación, van a sacar tu inspección técnica, lo van a certificar que no está solicitado, que el serial oculto de ese vehículo es el que correspondía con la chapa que se borró, pero que es lo que aparece en el título de propiedad, ¿ok? Y te van a entregar un documento en original que tú debes cargar
todo el tiempo que cargues tu vehículo. ¿Okay? No puede ser copia, Mariela. Tiene que ser original. Pero eso te lo tramitan en la Inspectoría de Tránsito correspondiente. Vale, Tú sí. no puedes transitar con ese vehículo con la placa desgastada así que no se vea, porque eso es uno de los causales de retención del 181 y de envío a fiscalía. Es grave. Sí. Es muy grave. Seguimos hablando, nos íbamos a conversar, ok, sobre las normas legales, porque todo el mundo está preguntando, mi teléfono está, aquí hay mucha gente que es a mí que están escribiéndome también, que dónde veo, cuál es la norma, es tanta cosa. Son muchas normas, Mariela. ¿Okay? Voy a tratar de enumerarlas un poco en orden que deben cumplirse, pues, porque hay unas que son básicas y otras vienen por regímenes especiales. Pero básicamente lo primero que tenemos que revisar es la Ley de Tránsito Terrestre y su reglamento. ¿Okay? Aparte del reglamento y la Ley de Tránsito Terrestre, viene el registro de operadores de carga terrestre. Viene la norma técnica de homologaciones, también de tránsito terrestre. Todo eso lo pueden descargar desde la página del Instituto Nacional de Tránsito. ¿Okay? No está difícil encontrarlo. Luego viene la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, que junto a la ley penal del ambiente regula todo lo que tiene que ver con el RASM. Y luego si vamos a regímenes especiales, vamos a hablar de la ley sobre armas y explosivos y su reglamento. La directiva del DARPA 05-2000, que es bien importante porque es la que regula todos los requisitos para los transportistas de explosivos. La ley orgánica de drogas, la ley orgánica del sistema venezolano para la calidad y las normas técnicas COVENIN. Te voy a enumerar rápido las que yo considero más importantes. La 61497, la 240297, la 340298, la 3059-2002, la 3060-2002 y la 2670-2007. ¿Okay? Todo esto regula, y es un punto muy importante que tal vez no les hablé en la carga, pero quería conversarlo era aquí. En el traslado de materiales peligrosos, Mariela, es importante la identificación correcta de los vehículos. La norma 3060-2002 y la 3059 son las normas que hay que revisar para identificar correctamente los vehículos, de acuerdo a las diferentes cargas que se trasladan, a los tipos de riesgo. Solo tenemos un problema aquí, porque la 3060-2002 tiene un anexo que exige el uso del rombo NPFA de la norma 704, que es una norma extranjera. Y aquí es donde vienen la mayoría de los problemas. La gente le monta, por ejemplo, traslada líquidos inflamables, monta su rombo de líquidos inflamables y entonces, como tiene que cambiar el tipo de riesgos en el rombo de la NPFA, lo cambia con marcador. Señores, la norma técnica es específica incluso en las dimensiones del rombo, en las dimensiones de esos números y las características de esos números. Porque lo esencial de esto, te lo va a decir los cuerpos de seguridad, es la visibilidad que tenga ese aviso para nosotros poder identificar en el momento de un siniestro a qué nos estamos enfrentando. Porque esa información que va ahí es la que nos dice si requerimos un traje especial para acercarnos al vehículo, si necesitamos respiradores para acercarnos a la zona del accidente, o simplemente, bueno, se pueden hacer ciertas cosas desde el punto de vista de no tener equipo especial. Pero eso te lo dice la norma. Claro, porque además estamos hablando de que estos son productos que pueden, y lo hemos visto, y en años anteriores hemos visto grandes, lamentables accidentes en la autopista regional del centro que involucran materiales peligrosos, y si eso no está debidamente señalizado, no solamente corre riesgo el trabajador, el chofer y el ayudante, sino los equipos de primera respuesta. Entonces es tan importante por eso el tipo de la identificación de los equipos, y porque nosotros, pues, lo que pasa es que yo soy agente de seguridad, pues necesitaremos evaluar, establecer perímetros de seguridad, evacuar la zona, y esa información nos la da el rombo.
Es correcto, porque el rombo es el que te va a decir incluso si para atacar la emergencia, en caso de que sea un incendio, no debes usar agua. Exacto, tienes que usar espuma, tienes que usar polvo químico seco, porque hay productos que si tú en la reacción con el agua lo que puedes hacer es empeorar la situación. Es correcto. Entonces, el que estos elementos de señalización se pongan correctamente en el vehículo, están siendo, yo creo que son uno de los puntos donde muchos se están pegando los cuerpos de seguridad, porque ayer mismo transitaba por la autopista y veía un camión con el rombo y le pusieron unos rombitos blancos para ponerle el número adentro, ¿no? Y lo hacen con marcador. Sí, entonces resulta que eso es una alteración de la norma, porque el rombo es rojo, azul, amarillo y blanco, no rojo con un centro blanco. ¿Okay? Porque recordemos que estas señalizaciones y sus colores tienen una razón de ser. La norma 2670 de 2007, que es la que regula la guía de respuesta de emergencia, es bien específica en la combinación de esos colores. ¿Okay? Porque ahí tú puedes combinar que si hay un líquido inflamable con un manejo de sólido inflamable dentro de la carga, o si hay explosivo dentro de la carga, y todo eso se identifica solamente con ver ese rombo. ¿Okay? Entonces, evidentemente es necesario tomarlo en consideración con todos los riesgos que él requiere. Vuelvo y repito, el problema está en que una falta a estas normas, porque dicho sea de paso, la ley de sustancias y materiales peligrosos te remite a la norma técnica de identificación como una falta. El no cumplir esa norma de identificación de los vehículos es una falta establecida en la ley. ¿Eh? Entonces, estamos hablando de que hay que tomárselo muy en serio. ¿Okay? Porque de verdad son elementos que dan pie para que te molesten mucho. No hacerlo correctamente, le da pie a los guardias que dicen, bueno, yo te envío a fiscalía. Porque yo, Guardia Nacional, no puedo decidir sobre la multa. Probablemente un caso tan simple como esa mala identificación va a ser solo una multa. Pero eso lo decide fiscalía. No lo puede decidir la autoridad actuante. Porque así está establecido en la norma. Y por supuesto hay más riesgo cuando el producto va a fiscalía, pues. Es correcto. Las otras normas especiales, Mariela, que hay que revisar, porque son muy específicas y son muy cambiantes, que es el gran problema en ellos, son las normas que tienen que ver con el Ministerio de Petróleo, ¿eh? Con el Ministerio de Salud, la Contraloría Sanitaria, el traslado de medicinas, alimentación, SUNAGRO y todo lo que tiene que ver con el traslado de especies vegetales, ambiente, en lo que tiene que ver con especies forestales, agricultura, INEA e INSOPER. El problema con estas instituciones es que casi todo el marco regulatorio va vía providencias administrativas y son muy cambiantes. Entonces, por las regiones hay que estar pendientes porque en un pasado tú podías hacer notificaciones en la región del agua para tus permisos, luego las quitaron en la región del agua, por ejemplo, para especies forestales, y ahora tenías que ir a una página. Entonces, no, a una página y de la página, bueno, vete después de la página, ahora sí, para la oficina y de la oficina para el oficial de guardería ambiental, si el oficial de guardería ambiental no está disponible en la oficina correspondiente. ¿Okay? Mucho cuidado con eso. Los permisos que tienen que ver con forestales, una vez que tú tienes una guía para traslado de madera, tienes que estar claro que aparte de la notificación correspondiente del Ministerio del Ambiente, esa notificación haya estado sellada por el oficial de enlace del Ministerio de la Defensa, en este caso de la Guardia Nacional, de la sección de guardería ambiental. ¿Okay? Si la unidad del ministerio donde lo estás tramitando no tiene, pero el comando de zona sí tiene, debes trasladarte y llevarla para allá, sellarla ya antes de movilizar tu mercancía. Recomendaciones. Las recomendaciones son sencillas. Auditoría de vehículos, auditoría de cumplimientos legales y la formación del talento humano. ¿Okay? Si nosotros auditamos el cumplimiento de la ley de tránsito de nuestros vehículos, todos esos aspectos que yo estoy enumerando al principio, y nuestro vehículo cumple, no hay problema. Si en cuanto a nuestros parámetros legales de la mercancía que nosotros estamos trasladando, cumplimos, no hay problema. Luego viene la formación del talento humano,
para que pueda manejar, como dijimos en el caso de los permisos originales, esa situación cuando los cuerpos de seguridad se vuelven creativos porque ya no consiguen nada. ¿Ok? Entonces, la buena formación de ellos es lo que va a permitir que ellos estén formados, que se estén familiarizados con que el vehículo cumple. Tú no me puedes retener porque el vehículo cumple, porque yo cumplo con todo. Y la mercancía también cumple con todo. Perfecto. Hay algunas preguntas para cerrar, Ricardo, y bueno, agradecida con todos por estar aquí con nosotros. Nos preguntan, ¿cuáles son los equipos de seguridad mínimos para transporte de químicos? Los equipos de seguridad mínimo van a depender del tipo de químicos que se trasladan, Mariana. Okay. ¿Okay? Porque no es lo mismo trasladar gas cloro que Claro. trasladar un solvente cualquiera, un alcohol, un N-propilacetam. ¿Okay? Lo mínimo que debe llevar primero el vehículo es un kit antiderrames, que puede ser, bien sea compuesto de barreras o con sacos de arena. La arena es un elemento bastante neutro, reacciona poco y se puede usar para absorber líquidos y para retener desplazamientos. ¿Okay? Una pala antichispa, mucho cuidado con eso, tiene que ser antichispas. ¿Okay? No sirve Porque cualquier no, puede pala. ser, no sirve cualquier pala. ¿Okay? Estas se consiguen palas de plástico, pero cuando hablamos de palas de plástico, no estas de las palitas de la casa, sino unas palas con una estructura que son de un material resistente, de alto impacto. ¿Okay? Justamente para evitar el asunto de generar chispas, están las de metales especiales justamente que no generan chispas. Luego del kit antiderrames venimos con el equipo de seguridad personal del chofer. Debe ir por lo menos un traje de neopreno sencillo. ¿Okay? Si el material no es altamente corrosivo, pues no requiere gas. ¿Okay? Si no, traes otro contenido. Es correcto. Un respirador, de acuerdo a los gases que se puedan generar o manejar, sobre todo cuando se trasladan ácidos. La gente obvia mucho esto, que el respirador no puede ser un respirador frontal sencillo. Tiene que ser un respirador de máscara completa, ¿okay? De pantalla completa. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que salpica el material, evidentemente el trabajador pueda sufrir algún daño porque tiene áreas expuestas. Por eso te decía que el material, los requerimientos mínimos van dependiendo del material. ¿Okay? Y por supuesto estamos hablando en los gases venenosos, los gases peligrosos, como el cloro, donde los generales, nadie encarga estos en Cuba, autocontenidos, es mentira, pero sí trajes de neopreno ya un poco más fuertes. ¿Por qué? Porque el gas cloro expele y es altamente corrosivo al contacto. ¿Okay? Por lo menos un respirador de máscara completa que le dé tiempo al trabajador de dejar el camión ahí y alejarse de la zona. Y importantísimo, los filtros correctos, Mariela. Porque no, tú compras un respirador con filtros de esponja, no. Tienes que hacer los filtros adaptados a ácido, los filtros correctos. Entonces, la inversión en seguridad es bien importante desde ese punto de vista para resguardar la vida del personal. Y volvemos a la importancia del trabajo en equipo, Ricardo. Disculpa que te interrumpa, con la gente de seguridad y con la gente de materiales peligrosos. Lo que tenemos información de materiales peligrosos, te estamos entendiendo perfectamente, pero sé que para muchos de los que están en este foro, la información que estás dando les abre todo un nuevo mundo de evaluaciones que tienen que hacer a lo interno de la empresa. Y para cerrar, porque nos hemos extendido un poco más de lo que teníamos planeado, te voy a hacer una última pregunta, y nos hicieron una pregunta interesante. ¿Cuáles son las normas o dónde pueden buscar información las personas que hacen traslado de vehículos sobre vehículos? Cigüeñas, low boys, que sabes que llevan un vehículo sobre un vehículo. En la página del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, ¿okay? Está la normativa técnica y está la normativa para solicitud de permisos. Como te decía al principio de la presentación, esto es parte de lo que debe tener permisado el vehículo cuando tú tienes que trasladar máquinas sobre máquinas, vehículos sobre vehículos, tanques sobre vehículos.
o incluso máquinas sobre vehículos. Yo voy a trasladar, por decirte, un torno de un sitio a otro y debo tramitar un permiso. Estos permisos están tratando de agilizarlos un poco para que toda la información esté en línea, ¿ok? Y solamente sea de llevar todos estos requerimientos que ellos te piden ahí a la unidad de tránsito correspondiente para su aval y luego tú puedas hacer el traslado, ¿ok? Bueno, y creo que esto, no sé si te queda algo pendiente, Ricardo, para la exposición. No, Mariela, no me queda nada pendiente. Sin embargo, lo que sí me queda es llamar la atención de todos los participantes que tienen que documentarse correctamente. Es un trabajo que tenemos que hacer día a día. Señoras, hay que estar muy pendientes. Estas normas cambian, son muy dinámicas. ¿Okay? No nos podemos quedar con que la norma del año 96, la norma del año 96 decía algo, pero tal vez hay una introducción de una norma nueva que está ejerciendo modificaciones. Como se los decía, sobre todo en explosivos y drogas, son mucho más dinámicas todavía. Y en los regímenes de alimentos más, porque de eso es vía providencia. Entonces, hay que estar al tanto, hay que revisar, señores, la Gaceta. Mucha gente no revisa la Gaceta, pero tómenlo como una práctica bien importante, revisar la Gaceta oficial en la página del TSJ. A veces está retrasada, pero suelen estar bien disponibles, por lo menos los resúmenes en las Gacetas, y que uno pueda ver si hay alguna norma que te interesa y que tú puedas buscar para actualizar el ejercicio de lo que se está haciendo. Ricardo, agradecida en nombre de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cabenit Seccional Aragua, y sé que en nombre también de nuestra sede de matriz en Caracas, por esta videoconferencia que ha sido nutritiva y de un tema de tanto interés para nuestros agremiados y para el público en general. Ser parte de Cabenit es tener acceso a esta clase de información, poder conocer profesionales que están ejerciendo como el licenciado Bolívar. Nosotros somos una cámara binacional de alcance global. Y para cerrar este evento, los quiero invitar a ver un video de nuestra cámara, y les recordamos que en Maracay estamos a la orden, estamos en Casa Italia, y para los que nos están viendo de distintas partes del país, sigan @Cabenit, donde los van a poner en contacto con las seccionales de sus estados, porque estamos haciendo el trabajo de consolidar y dar información útil a nuestros agremiados, porque estamos todos juntos en esto. Gracias a ustedes también, Mariela. Infinitamente agradecida. Le cedo el control al equipo técnico para que nos pase el video. Desde 1954 trabajamos para favorecer la internacionalización de las empresas italianas, promover el Made in Italy y apoyar al empresariado local. Contamos con 750 afiliados repartidos en el territorio nacional, a través de nuestra oficina en Caracas y las sedes de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia. Nuestro extenso catálogo de servicios comprende las áreas de mercadeo, comercio exterior, asistencia y asesoramiento legal, fiscal, administrativo y aduanero, así como la promoción de empresas en eventos, conferencias de prensa, publicaciones propias y en ferias sectoriales. Reconocidos desde 1972 por el Estado italiano, formamos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Mundo, Asocamerestero, integrada por 79 cámaras en 56 países, 160 puntos de apoyo alrededor del mundo, 20.000 empresas asociadas, generando 300.000 contactos de negocio al año. Esta organización es socia al 50% de Unión Camere, constituida por más de una centena de cámaras italianas que agrupan a casi 5 millones de empresas en ese país. Pertenecer a Cabenit es entrar en contacto con una red de negocios bien afianzada internacionalmente, la cual se amplía en Venezuela a través de FEDEUropa, la Asociación de Cámaras Binacionales Europeas, que posee más de 1.900 empresas afiliadas distribuidas en 12 sectores de la economía nacional. Esta gran alianza nos permite ofrecer excelentes opciones para el desarrollo de su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras. Cabenit, más de 6 décadas promoviendo el comercio entre Italia, Venezuela y el mundo. Y sin más que hacer referencia, nos despedimos. Muchísimas gracias
por acompañarnos. Hemos sido 45 personas en esta sala, algo que nos llena de muchísima satisfacción. No sin antes invitarlos para el día 23 de febrero, donde nos acompañará el licenciado Raúl Briceño, hablando de tendencias de remuneración en Venezuela. Para más información, pues por supuesto pueden estar en contacto con Covenant y pondremos la información en nuestras redes sociales. Gracias, que tengan muy feliz tarde.